Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas. Vamos a hablar de dos cuestiones que no tienen que ver con el mercado de pases. Una con el probable equipo para enfrentar a Racing, no en general, sino la particularidad que puede vivir uno de los futbolistas que hoy por hoy tiene el plantel dirigido por Martín de Michelis. Y después vamos a hablar del triunfo de la reserva ante Racing, donde se destacó un jugador que, a mi entender, más temprano que tarde ya debería ser considerado en el plantel dirigido por Martín de Michelis. Después de estos dos temas, vamos a estar hablando de lleno en todo lo que tiene que ver con el periodo de transferencias, porque River tiene que seguir incorporando refuerzos. Ya llegaron dos, Ramiro Furemori y Facundo Colidio, pero en definitiva necesita sí o sí más incorporaciones, porque está claro que para pelear la Copa Libertadores hasta el final se necesita un plantel de suma jerarquía. Es cierto que para la serie contra Inter no parecerían llegar más refuerzos, a lo mejor alguno de último momento. El domingo por la noche River ya tiene que entregar la lista de buena fe de la Copa con las 5 modificaciones correspondientes, aunque en este caso parecería que solo va a haber 2, pero en caso de avanzar y de seguir en la competición más importante de Sudamérica a nivel clubes, sí va a necesitar muchísimos refuerzos de jerarquía. Empecemos. Y vamos a comenzar hablando del Diablito Echeverri, porque el otro día en Rosario frente a Central hizo su tercer ingreso del banco de suplentes. Recordemos que previamente lo había hecho en su debut frente a Instituto en el triunfo por 3-1. Después también entró en la segunda parte en la victoria frente a Colón por 2-0, ambas en el Monumental, y el otro día se dio el lujo de disputar sus primeros minutos en un partido oficial con la primera de River en condición de visitante, y fue empate 3-3 ante Central, o sea que por ahora la máxima joya de las divisiones inferiores de la institución de Núñez se encuentra invicto. ¿Y qué es lo que sucede? Puede ser, y hay muchas probabilidades de hecho de que esto pase, que el próximo viernes Echeverri sea titular. El partido ante Racing, si bien es cierto que no es importante, la realidad es que puede marcar también algunas conclusiones para lo que va a ser el importante encuentro frente a Inter de Porto Alegre el martes 1 de agosto, dentro de 6 días nada más. El millonario ya estará jugando la ida por los octavos de final de la Copa Libertadores. El partido ante Racing es más importante en lo que respecta a que el DT pueda determinar un poco el 11 definitivo, y además para que algunos futbolistas puedan seguir agarrando confianza, porque el otro día frente a Central, sobre todo en el segundo tiempo, hubo algunos jugadores que pudieron levantar su nivel y por lo menos se vio otra cosa, sobre todo en relación a lo que se había visto en los anteriores compromisos en los cuales River había jugado con mayoría de futbolistas alternativos. Echeverri obviamente no entra en ese grupo de futbolistas porque todavía sigue siendo muy joven. La realidad es que más allá de que pueda ser titular contra Racing y tenga un excelente partido, y ojalá así sea, no tiene posibilidades, por lo menos en primera instancia, de ser titular contra el Inter de Porto Alegre, más allá de que casi con seguridad va a ocupar un lugar en el banco de suplentes. Pero lo más importante tiene que ver con lo que va a suceder el próximo viernes frente a Racing, cuando Echeverri pueda llegar a ser titular. Sería la primera vez que esté desde el arranque y habrá que ver en definitiva cómo termina armando el 11 de arranque el DT, para que el chico no sienta quizás tantas presiones, sobre todo a la hora de tener que recuperar la pelota. Está claro que Racing es un equipo muy pero muy intenso, que sabe a lo que juega. Ganó en esta última fecha 3-1 frente a Central Córdoba en condición de local, y por eso mismo no será un partido sencillo. Sin embargo, no hay partido más oportuno para poner desde el arranque al Diablito que en este encuentro, porque está claro que será el último de los cotejos que dispute River en este semestre, que no tenga tanta importancia. Después vendrán los festejos por la obtención del título, se levantará el trofeo, pero en la previa hay que disputar un partido. Y Echeverri deberá aprovechar esta situación. También hay que tener en cuenta que en noviembre es muy probable que el chico se vaya a jugar el Mundial Sub-17 y seguramente comience los entrenamientos de manera más continuada ya a partir del mes de septiembre u octubre. Por eso mismo no serán muchos más los cotejos en los cuales pueda sumar minutos como titular, y este viernes frente a Racing la gran noticia es que podría estar desde el arranque.
Vamos ahora a meternos de lleno con el mercado de pases. Vamos a comenzar con las probables altas o incorporaciones y después vamos a meternos en las bajas o los futbolistas que, mejor dicho, puedan llegar a irse del club. Comenzamos con el caso del cual venimos hablando ya desde hace tiempo, que es el de Manuel Lanzini. El mediocampista ofensivo que hizo las divisiones inferiores en River acabó su contrato con el West Ham de Inglaterra el pasado 30 de junio y todavía no ha decidido su futuro. En el Millonario ya le hicieron una oferta y están esperando una respuesta para poder sumarlo al plantel cuanto antes. El DT lo quiere, De Michelis, si bien es cierto que no se ha comunicado con él personalmente, la realidad es que ha manifestado las intenciones de contar con el jugador en cuestión para que forme parte del plantel de cara a la segunda mitad de este 2023. Parecería ya bastante complicado que pueda sumarse para disputar los octavos de final de la Copa, porque debería dar una respuesta entre hoy miércoles o mañana jueves, sumarse el fin de semana, firmar su contrato y de esa manera ya poder estar en la lista de buena fe que River debe entregar 48 horas antes del primer partido correspondiente a los octavos. Es decir, el domingo por la noche, el más grande debe entregar la nómina definitiva para disputar la siguiente instancia de la Copa. Pero como parecería que Lanzini tiene otros objetivos, por lo menos en primera instancia, la realidad es que en River van a tener que seguir esperando. Es cierto que el tiempo que pasa cada vez es menor, en el sentido de que al jugador no le llega la oferta que él espera del fútbol europeo, y por eso mismo la realidad es que la de River es la única que sigue en pie. ¿Por qué digo esto? Si el futbolista en cuestión quisiera poner lo económico por encima de todo, él ya hubiera aceptado la propuesta que le llegó hace aproximadamente 2 semanas del Al Duhail de Qatar, dirigido hoy por Hernán Crespo, para irse a jugar al fútbol del Medio Oriente. Económicamente no hay nada superior a eso. Además, desde Brasil también, el equipo que hoy por hoy dirige Ramón Ángel Díaz, ex DT del más grande, el Vasco da Gama de Brasil, también le hizo un ofrecimiento que fue rechazado por el propio jugador. Esto quiere decir que lo económico no es el problema para que Lanzini venga a River, sino que hoy por hoy el jugador está priorizando una situación que tiene que ver más con lo social, más con el entorno en el cual quiere que su familia viva de acá hasta que termine su trayectoria como jugador, y por eso mismo está esperando que llegue esa oferta de Europa. Sin embargo, la misma no ha llegado, o las que sí le han acercado a su representante, la verdad es que no son lo suficientemente buenas. Lo positivo para River es que, debido a la relación del futbolista con el club de Núñez, el ofrecimiento del más grande no ha sido rechazado. Por eso mismo, desde la dirigencia mantienen las esperanzas, saben que cada vez hay más chances, porque la realidad es que mientras no le llegue una oferta y los días pasen, tarde o temprano va a tener que aceptar el ofrecimiento del millonario. Caso contrario, si De Michelis quiere un jugador en esa posición, tendrá que buscar por otro lado. ¿Y qué sucede con Sebastián Boselli? Que River o no lo puede cerrar, o en definitiva, y más allá de que se sabe que De Michelis quiere otro central, están buscando quizás un zaguero por otro lado. De hecho, se supo hace un par de días que River intentó traer a préstamo a Lucas Martínez Cuarta desde la Fiorentina de Italia, y la realidad es que si el más grande estuviera 100% concentrado en contratar a Sebastián Boselli, esto no hubiera sido así, porque no van a traer a Funes Mori, que ya vino, a Martínez Cuarta y a Boselli, sabiendo que todavía no se ha ido ninguno de los actuales zagueros que tiene hoy por hoy el plantel de El Millonario. Por eso mismo, uno cree que la negociación por el central uruguayo, campeón del mundo sub-20 con la selección charrúa, la realidad es que o tiene otra oferta más interesante, y es por eso que la de River ha quedado un poco de lado, o en definitiva fue la propia dirigencia del Millonario la quien puso en pausa esta negociación. Lo último que se supo es que Defensor Sporting rechazó el ofrecimiento de $4 millones por el 80% del pase, que en caso de ser 4 millones de la moneda estadounidense, el porcentaje a vender por parte del conjunto de Uruguay serían el 70% de la ficha, o caso contrario, River debería abonar un poco más para quedarse con el 80%. También es verdad que la cláusula de rescisión del defensor es de $6 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que si River pone ese dinero, en definitiva, se queda con el futbolista siempre y cuando Boselli quiera jugar en River, y ya ha manifestado, de hecho, intenciones de ponerse el manto sagrado. Es más, en caso de quedarse en Sudamérica,
prioriza a River ante cualquier otro ofrecimiento, porque fue el propio futbolista quien también dejó de lado en su momento una oferta del Flamengo de Brasil diciendo que quería jugar en River. Repito, siempre y cuando no haya ninguna oferta importante de Europa, porque si llega a alguna propuesta de algún equipo del viejo continente, está claro que tanto el futbolista como Defensor Sporting, que es el club dueño del pase, elegirán ese equipo en cuestión porque de cara al futuro puede beneficiarlo en cuanto a lo económico al futbolista y también en cuanto a un futuro traspaso al propio equipo. Por todo esto, la realidad es que hoy la negociación se encuentra, como se dice habitualmente, en un stand-by. En River no han rechazado la posibilidad de contratarlo, pero no se ha avanzado significativamente y veremos si se hace durante los últimos días de esta semana como para intentar meterlo en la lista de buena fe. O, como dije, a lo mejor hay otro defensor central que convence más al DT y en las próximas horas podríamos conocer el nombre por el cual River está avanzando, dejando un poco de lado el caso de Sebastián Boselli. Vamos ahora a meternos de lleno con el mercado de pases. Vamos a comenzar con las probables altas o incorporaciones y después vamos a meternos en las bajas o los futbolistas que, mejor dicho, puedan llegar a irse del club. Comenzamos con el caso del cual venimos hablando ya desde hace tiempo, que es el de Manuel Lanzini. El mediocampista ofensivo que hizo las divisiones inferiores en River acabó su contrato con el West Ham de Inglaterra el pasado 30 de junio y todavía no ha decidido su futuro. En el Millonario ya le hicieron una oferta y están esperando una respuesta para poder sumarlo al plantel cuanto antes. El DT lo quiere, De Micheli, si bien es cierto que no se ha comunicado con él personalmente, la realidad es que ha manifestado las intenciones de contar con el jugador en cuestión para que forme parte del plantel de cara a la segunda mitad de este 2023. Parecería ya bastante complicado que pueda sumarse para disputar los octavos de final de la Copa, porque debería dar una respuesta entre hoy miércoles o mañana jueves, sumarse el fin de semana, firmar su contrato y de esa manera ya poder estar en la lista de buena fe que River debe entregar 48 horas antes del primer partido correspondiente a los octavos. Es decir, el domingo por la noche, el más grande debe entregar la nómina definitiva para disputar la siguiente instancia de la Copa. Pero como parecería que Lanzini tiene otros objetivos, por lo menos en primera instancia, la realidad es que en River van a tener que seguir esperando. Es cierto que el tiempo que pasa cada vez es menor en el sentido de que al jugador no le llega la oferta que él espera del fútbol europeo y por eso mismo la realidad es que la de River es la única que sigue en pie. ¿Por qué digo esto? Si el futbolista en cuestión quisiera poner lo económico por encima de todo, él ya hubiera aceptado la propuesta que le llegó hace aproximadamente 2 semanas del Al Duhail de Qatar, dirigido hoy por Hernán Crespo, para irse a jugar al fútbol del Medio Oriente. Económicamente no hay nada superior a eso. Además, desde Brasil también, el equipo que hoy por hoy dirige Ramón Ángel Díaz, ex DT del más grande, el Vasco da Gama de Brasil, también le hizo un ofrecimiento que fue rechazado por el propio jugador. Esto quiere decir que lo económico no es el problema para que Lanzini venga a River, sino que hoy por hoy el jugador está priorizando una situación que tiene que ver más con lo social, más con el entorno en el cual quiere que su familia viva de acá hasta que termine su trayectoria como jugador, y por eso mismo está esperando que llegue esa oferta de Europa. Sin embargo, la misma no ha llegado, o las que sí le han acercado a su representante, la verdad es que no son lo suficientemente buenas. Lo positivo para River es que debido a la relación del futbolista con el club de Núñez, el ofrecimiento del más grande no ha sido rechazado. Por eso mismo, desde la dirigencia mantienen las esperanzas, saben que cada vez hay más chances, porque la realidad es que mientras no le llegue una oferta y los días pasen, tarde o temprano va a tener que aceptar el ofrecimiento del millonario. Caso contrario, si De Michelis quiere un jugador en esa posición, tendrá que buscar por otro lado. Y vamos ahora a hablar de Elías Gómez, futbolista que es pretendido de manera muy seria por Nacional de Uruguay, el equipo charrúa que es el rival de Boca, nada más y nada menos, en los octavos de final de la Copa Libertadores. Ya hace bastante tiempo que el equipo uruguayo quiere al lateral izquierdo del más grande. Sin embargo, por la situación familiar y de vida que lamentablemente había sufrido el futbolista en cuestión, con la pérdida y el fallecimiento de su madre y su hermana, claro está, las negociaciones tuvieron un parón bastante importante. Hace básicamente 2 semanas que Nacional preguntó por Gómez, pero
durante los últimos 10 días prácticamente que no se habló de este tema. De hecho, Elías Gómez jugó como titular frente a Rosario Central básicamente porque él quería demostrar que todavía estaba en condiciones, sobre todo desde el lado anímico. Y más allá de que su partido no haya sido el mejor, tampoco fue flojo. De hecho, de los 4 defensores titulares fue el mejor, sacando que después ingresó Enzo Díaz y ahí se notó claramente la diferencia de jerarquía en el lateral izquierdo. La realidad es que no tuvo el partido más flojo si lo comparamos con el resto de sus compañeros, pero dejando lo futbolístico de lado, porque el análisis del encuentro ya lo hice en videos anteriores, hay que hablar de que Nacional pretende adquirir definitivamente el pase del marcador de punta zurdo. ¿Cómo se haría esto? River en su momento, en enero del 2022, le pagó a Argentinos Juniors $1,5 millones para finalmente comprar a este futbolista, que en su momento también estaba muy cerca de Independiente. ¿Qué es lo que quiere River? Prácticamente ganar nuevamente ese dinero que invirtió en su momento, es decir, recuperar el monto invertido para incorporar al lateral izquierdo por allá hace casi 1 año y medio. ¿Qué es lo que hará Nacional? Seguramente quiera negociar por un valor un poco más bajo, pero en definitiva, así como los tiempos apremian a River a la hora de incorporar refuerzos para terminar de armar la nueva lista de buena fe de la Copa Libertadores, lo mismo ocurre con el conjunto charrúa, por lo que sí o sí, a más tardar el fin de semana debería venir la oferta definitiva. ¿River estaría dispuesto a venderlo por un poco menos? Puede ser, teniendo en cuenta que en el lateral izquierdo hay muchas variantes, porque la realidad es que De Michelis tiene ahí a Enzo Díaz y a Milton Casco, más allá de que este último ha jugado mucho como lateral por la derecha. La verdad es que Elías Gómez prácticamente durante el semestre no ha jugado casi, solamente ha disputado 3 partidos como titular. Jugó frente a Racing de Córdoba por Copa Argentina, estuvo ante Banfield y el otro día ante Rosario Central. Podemos agregar que también estuvo desde el inicio en esos 24 minutos que se jugaron contra Defensa y Justicia, pero luego lamentablemente, recordemos, el partido tuvo que ser suspendido por lo que ocurrió trágicamente en la tribuna Siborialta. Después de todo lo que mencioné, lo más probable es que Elías Gómez se vaya de River. Habrá que esperar si lo hace durante el transcurso del final de esta semana o si en definitiva hay que esperar a que avance un poco más el mercado. Y vamos ahora con los futbolistas que podrían llegar a irse pero que todavía no tienen un destino claro. Los dos que ven en pantalla son Tomás Lecanda y Tomás Castroponce, pero a estos dos también hay que sumarles a Elías López y a Agustín Fontana, que son los 4 futbolistas que en principio River podría llegar a mandar a préstamo. Es más, lo más seguro es que todos ellos se vayan cedidos, porque la realidad es que De Michelis los vio durante estos meses. Si bien es cierto que cada caso fue totalmente distinto, porque a Fontana no lo iban a tener en cuenta y la realidad es que se quedó porque no le encontraron club en su momento en el anterior mercado de pases. Con los otros 3, Tomás Lecanda se rompió los ligamentos, por lo que no pudo demostrar absolutamente nada, algo demasiado negativo para el chico en cuestión luego de haberse ido a préstamo a Barraca Central y Aldo Civi, mientras que Castroponce y Elías López volvieron de sus respectivas sesiones, ambos en Godoy Cruz. El primero de ellos se terminó de recuperar de una lesión grave y tampoco pudo ser tenido en cuenta, mientras que Tomás Castroponce fue al banco de suplentes en algunas oportunidades. De hecho, estuvo entre los relevos en el partido frente a Central en Rosario, pero no va a ser tenido en cuenta por De Michelis. ¿A qué equipos podrían irse a préstamo? El más cercano en terminar de arreglar una sesión es Castroponce, que podría irse a Atlético Tucumán. Después, en cuanto al resto, no hay ninguna cuestión que todavía esté totalmente definida. La realidad es que River no quiere mandar los cedidos a equipos en los que sepan que no van a tener continuidad, y es muy complicado saber en definitiva en qué club podrían llegar a tener más minutos, teniendo en cuenta que como todavía no terminó la liga profesional, el mercado de pases argentino no se ha movido de manera tan fuerte. De hecho, los únicos clubes que pueden incorporar hoy por hoy son los que continúan participando a nivel internacional, tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana. El resto de los equipos argentinos todavía no puede incorporar. Recién el próximo lunes 31 de julio se abrirá el mercado de pases para los clubes del fútbol argentino, y de esa manera habrá un panorama mucho más claro de qué equipos podrían contar con estos jugadores de River que no son tenidos en cuenta. Otro punto a destacar es que podrían ser utilizados
por el millonario como para incorporar a otros jugadores. Se ha hablado de que podrían entrar en una negociación con Talleres para Rodrigo Garro, se ha hablado de que podrían entrar también en una negociación con Atlético de Tucumán por Joaquín Pereira, pero en definitiva nada todavía está resuelto. Esto no se va a definir antes de este fin de semana. La idea es que antes del mes de julio ya tengan club para que puedan comenzar la pretemporada con sus nuevos equipos. Y para finalizar, como dije al principio del video, vamos a hablar del otro tema que no tiene que ver con el mercado de pases. River derrotó a Racing 2-0 en condición de visitante en la última jornada del torneo de reserva y finalizó en la cuarta colocación de la liga llamada Torneo de Proyección. Fue un campeonato en el cual hay que decir que el torneo se lo terminó llamando Vélez con suma justicia campeón 3 jornadas antes de que terminara el certamen, y River tuvo momentos. Tuvo un inicio muy próspero, pero después en la mitad tuvo también un bajón bastante pronunciado con 7 partidos que no logró ganar en un momento y por eso mismo obviamente no pudo pelear el título hasta el final. Está claro que si nos guiamos por la tabla de posiciones, una cuarta colocación no es para nada flaga. La realidad es que el nivel estuvo bastante por encima quizás de lo que se pretendían algunos futbolistas, y vamos a hablar puntualmente de uno de ellos, que es el lateral derecho Manuel Guillén. Como se sabe, a River le falta un marcador de punta diestro. Claramente en este mercado de pases River tiene que incorporar uno, pero se está evaluando la posibilidad de que en definitiva sea este futbolista quien se sume al plantel de River y no traer una incorporación en este periodo de transferencias. Yo creo que eso es bastante arriesgado, porque es cierto que Guillén tiene que sumarse al plantel profesional porque es un lateral derecho con muchas condiciones, y a River no le tiene que suceder lo mismo que le pasó con otros jugadores que se terminaron yendo a otros clubes y terminaron rindiendo. Pero también lo que se está pidiendo ahora en este mercado de pases es un lateral derecho para ser titular en River en caso de que el equipo siga, sobre todo en la Copa Libertadores, en las siguientes instancias. Guillén puede sumarse, debería empezar a sumar minutos, pero en definitiva no está para ser titular en una instancia definitiva de la competición más importante de Sudamérica a nivel clubes. Por eso mismo River tiene que traer un lateral derecho, pero a su vez también ir dándole minutos a más juveniles, sobre todo en la próxima Copa Liga Profesional, que si bien es cierto, es un campeonato por el cual el más grande debe apostar, la realidad es que el hecho de no tener que conseguirlo sí o sí para clasificar a la fase de grupo de la Libertadores 2024 hace que pueda seguramente en algunos partidos de Michelis ir probando más futbolistas de las divisiones inferiores. Y sin lugar a dudas Manuel Guillén debe ser uno de los próximos en hacer su gran debut en la primera categoría. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, claramente el mercado de pases hoy por hoy se lleva todas las luces, teniendo en cuenta que River tiene que ir definiendo las nuevas incorporaciones. Cada 5 meses aproximadamente estamos en estos momentos en los cuales los futbolistas van de un equipo a otro, y por eso mismo hoy por hoy la prioridad de la institución de Núñez debe ser reforzarse de la mejor manera para poder competir hasta el final en la Copa Libertadores. Está claro que la serie contra Inter casi con seguridad, como dije al principio, la van a disputar los futbolistas que hoy integran el plantel de River, y me parece que jugando en buenas condiciones y teniendo un nivel superlativo, River puede sin lugar a dudas pelearle a Inter la clasificación a cuartos de final. Pero en instancias finales, viendo cómo se están reforzando los clubes brasileños, sin lugar a dudas habrá que traer más jugadores. Y el viernes esperemos que Echeverri pueda tener su debut como titular. En caso de que no sea así, que el DT lo ponga un rato en el segundo tiempo y luego todos los jugadores levantarán el trofeo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.